Hola jóvenes, ¿cómo están? A continuación efectuaré la explicación y retroalimentación de la tercera parte de la guía de síntesis 2. Esta es la más importante ya que acá les doy pistas en el cómo deben responder algunas preguntas. Bien, vamos al ítem 3. Dice interpretación de versos. Ustedes van a leer diferentes versos en 4 ejercicios y deberán interpretar luego de conocer cuál es la figura retórica que se emplea y cuál es la rima, ojo, según sonido, que puede ser consonante cuando hay una igualdad de sonidos de letras consonantes y letras vocales, ejemplo, corazón con melón, rima asonante cuando solamente hay igualdad de sonidos de las letras vocales, ejemplo, pata con pala, o libre cuando no hay rima, son versos sueltos. Bien, en el primer verso yo les voy a ayudar, por ejemplo, ustedes tienen que enfocarse en la expresión blanco lirio, después tenemos dulce vida y finalmente tenemos hierba verde. Por lo tanto, ustedes tienen que identificar que acá se está acentuando la expresión, se está efectuando en el cómo es algo, ¿cierto? Por lo tanto, tienen que buscar cuál es la figura retórica que intensifica lo dicho en los versos y usa adjetivos para esta acentuación. En interpretación tienen que buscar y tienen que decir qué quiere decir el autor con estos versos. Ejemplo, blanco lirio, podríamos hablar de la inocencia, ¿cierto? Inocencia que se pierde ya entre toda la hierba verde y tienen que determinar qué es la hierba verde. Luego pasamos al segundo, ya, y tienen que enfocarse acá en el tercer verso que dice cuna y sepulcro, algo que yo ya mencioné anteriormente. Cuna alude al nacimiento y sepulcro a la muerte, por lo tanto, tienen que buscar cuál es la figura retórica que contrapone dos ideas, ya, que da a conocer dos ideas como antónimos. Luego tienen que, recordemos decir la rima, y acá, si esta termina en madrugaron, Aaron, y la otra también, la que sigue, en este caso va a ser intercalada, también termina en Aaron, los sonidos son iguales de letras consonantes y vocales, por lo tanto tienen que buscar cómo se llama esa rima que tiene coincidencia de letras vocales y consonantes. Y en la siguiente dice, el Congreso es un nido de serpientes. Es, trabaja con los verbos ser estar. Por lo tanto, tienen que buscar cuál es la figura retórica que trabaja con los verbos ser estar, en donde se establece una identidad en las ideas. Identidad. Bien. Y por supuesto, ¿qué quiere decir que ese Congreso sea un nido de serpientes? ¿Cómo son las serpientes peligrosas? ¿Ya? La rima. Serpientes, veneno, lugar. Ahí tienen que darse cuenta si hay o no coincidencia sonora. Y en la última, te lo he explicado 1.000.000 de veces. Se tienen que centrar en la búsqueda, ¿cierto?, de esta expresión 1.000.000 de veces, ya para identificar figura retórica. Luego sigue y aún no lo dominas, no te lo metes. Veamos la rima, entonces, metes, etes desde la última vocal acentuada o última sílaba acentuada, metes con veces. Veamos cuál es la coincidencia. Y acá tenemos eses con metes. Fíjense que son los mismos sonidos de las vocales, el único que no coincide es la consonante, ya que es una C y una T, por lo tanto, es una rima específica. Solo coinciden vocales. Después, selección múltiple, tienen que leer poemas o versos y luego responder. Primero dice qué figura retórica se presenta en el primer verso, lo identifican, ¿ya? Eres magnolia por tus pétalos gruesos y tu corola ardiente. Dan a conocer el significado. Luego, en la 2, dice por qué los versos ennegrecidos corresponden a una metáfora, identifican cuáles son los versos ennegrecidos, que son estos, y luego ustedes tienen que señalar por qué es una metáfora. Recuerden que la metáfora es cuando se establece una comparación implícita entre dos ideas, una real y otra imaginaria. Bien, luego tienen que seguir leyendo, ¿cierto? Son preguntas de comprensión lectora, ¿ya?
y llegamos al 6, por ejemplo, y dicen, tu timidez agobiante. ¿Por cuál palabra puede ser reemplazada? Acá hay un error, debe ser angustiante en la alternativa C. Y luego dice la 7 lo mismo, también tienen que reemplazar el término. Llegamos a la 8, buscar motivo lírico, el tema de qué trata, ¿cierto? Y ya en la 9, ustedes tienen que buscar estructura. Recordemos que en la estructura teníamos la pareada, que iba en parejas, de dos en dos. La alterna era cuando se iba alternando, rimaba el primero con el tercero con el quinto, o el segundo con el cuarto, y así sucesivamente. La abrazada era cuando existía una rima que era, por ejemplo, A, B, B, A, en donde la rima iba a ser del primero con el cuarto y el segundo con el tercero. La encadenada era cuando esta rima se va a ir encadenando, entrelazando a medida que iban traspasándose los versos. Por lo tanto, ustedes tienen que fijarse en esta que dice resbalas, después dice edad mía, seguimos con muerte fría y al final pie todo lo igualas, igualas. Ahí, si ustedes se fijan, por ejemplo, vamos a tener una estructura que es A, B, B, A. Por lo tanto, yo ya estoy dándole la pista de cuál es la rima. Sigo en la número 10, me preguntan rima según sonido y estructura. Y acá leo cabaña, termina en aña, después sigo con primavera, recordemos que la rima se da en la última sílaba acentuada, después sigo con triste cantaba, aba, y finalmente en la rueca, eca. Por lo tanto, vamos a observar la rima, es A, B, A, B. ¿Se dan cuenta? Se va alternando, porque la A rima con la C, ¿cierto? Y la B ya rima con la D, que sería el cuarto verso. Por eso decimos que es A, B, A, B. Bien, cabaña rima con cantaba. Se repiten los sonidos vocálicos. Lo mismo, primavera rima con rueca. Se mantienen los sonidos vocálicos de la E y la A. Solamente son las consonantes las que no se van a repetir, no van a coincidir. Por lo tanto, ahí ustedes tienen que ver cuál es la opción correcta. Luego nos preguntan qué figura retórica se presenta en el primer verso del número 4. Identificamos el primer verso, tiene 5 bocas que alimentar, y ahí ustedes van a decir ya a qué se refieren estas 5 bocas. Estas 5 bocas se refieren a que tiene 5 personas a las que alimentar. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a una parte por el todo. Tienen que fijarse ya a qué figura retórica se alude, ¿cierto? Esta es una figura que trabaja con relaciones de proximidad entre las ideas, porque ese sujeto no va a alimentar 5 bocas, sino que va a alimentar a 5 personas. Luego, ya tenemos una pregunta que es de comprensión lectora, inferencia, que se puede determinar, ¿cierto?, de la lectura de estos versos. Y seguimos con actitud lírica en textos 3 y 4. Actitud lírica, recuerden que podían ser carmínica cuando se expresan los sentimientos y se habla desde el yo. Podía ser apostrófica cuando se dirige a un tú, bien, y hay una mezcla de objetividad y subjetividad, o enunciativa cuando se habla desde un él o un ella, es decir, cuando se habla en tercera persona. Recuerden que la carmínica era muy subjetiva, la apostrófica era una mezcla entre subjetividad y objetividad, en cambio la enunciativa ya era plenamente objetiva, ya que narraba o describía algo. Bien, y ahí ustedes tienen que decir cuál es la correcta. Después pasamos a la reflexión literaria, y estas son preguntas a nivel personal, ¿cierto? Acerca de qué temas les gusta leer, cuál es la obra lírica que han leído, tienen que simplemente completar esta tabla que es personal. Finalmente llegamos al ítem 6 más importante, ya que ustedes tienen que producir un texto, es decir, ustedes tienen que escribir un poema visual, ya sea un caligrama o acróstico que lo explicamos anteriormente, y están acá los ejemplos, caligrama, acá tenemos el acróstico,
ya a partir de las reflexiones que ustedes tengan acerca de sí mismos, de su interioridad anímica, en relación con temas que pueden ser el amor, la amistad, la vida, la muerte o el que ustedes quieran, ¿cierto? Lo importante es que sea acerca del mundo y los seres humanos que a ustedes les rodean, acerca de lo que están pasando en estos momentos, ¿cierto? De dificultad, etcétera. ¿Qué me interesa que ustedes cumplan con ciertos requisitos? Ejemplo, que tengan 3 estrofas de 4 versos cada una. Por eso decimos que en total van a ser 12 versos. Por eso es importante que primero puedan hacer el poema en sus cuadernos y después lo traspasen ya a lo visual para que les sea más fácil efectuarlo. Luego tienen que incluir una figura retórica diferente en cada estrofa. Lo importante es que sea diferente. Ejemplo, en la primera estrofa ustedes pueden colocar una exageración, o sea, una hipérbole. En la segunda pueden colocar una comparación. Y en la tercera estrofa quizás pueden colocar un epíteto, cuando damos un adjetivo obvio para intensificar la expresión. Luego tenemos el requisito 3, que tienen que hacerlo con rima consonante, es decir, deben coincidir los sonidos vocales y las letras consonantes a partir de la última sílaba acentuada. Ejemplo, cuando yo digo, yo termino el verso con alabanza, ansa, y el otro verso lo termino con esperanza, ansa. Tienen que coincidir los mismos sonidos. Luego digo que tienen que hacerlo con una actitud carmínica porque tiene que ser desde el yo, desde su interioridad anímica, desde su subjetividad de las ideas. Bien, por lo tanto, tienen que hacerlo cargado de emotividad, basándose en la función del lenguaje de este tipo de textos, que es la función expresiva o emotiva. Lo otro ya corresponde a que respeten la ortografía, que lo hagan con buena letra, que sea legible, ¿cierto? Y que el dibujo que formen en el caso de un caligrama, ya se comprenda a cabalidad. Eso quiere decir que realmente yo lo vea y diga, ah, esto representa a la figura de una nube, una luna y una estrella. O en el caso de ustedes que me pueden presentar, por ejemplo, la figura de un ser humano, ¿ya? La figura de alguien que está pensando, etc. Bien, por último, deberán efectuar el análisis de su texto, del poema que ustedes efectuaron en el cuaderno, en donde ustedes van a tener que completar esta tabla diciendo cuál es el motivo lírico, de qué trata su poema, ¿cierto? ¿De qué trata? Me lo dicen. Luego, ¿a quién o a qué se dirige su poema? ¿Cuál es el objeto? Por lo tanto, colocan acá en quién se inspiraron para efectuarlo. Luego, el temple de ánimo, cuál es el estado emocional básico que prevalece en su poema, cuál es el sentimiento, la emoción. Luego, la figura retórica. ¿Cuáles son las figuras que ustedes emplearon? Me nombran estas figuras. Recuerden que yo pedí 3, por lo tanto me tienen que nombrar estas 3 figuras retóricas. Y la última, ya, aprendizaje acerca de sí mismo. ¿Qué aprendieron ustedes con el proceso de creación del poema? ¿Ya? ¿Acerca de qué aprendieron? Bien, quizás aprendieron que ustedes eran buenos escritores, que tenían un buen dominio del lenguaje, que pudieron conectarse con el mundo, pudieron conectarse con sus sentimientos, etcétera, lo que ustedes deseen colocar. Bien, jóvenes, recuerden que cualquier duda me pueden escribir al correo claudiascanillaliceomachalí@gmail.com y yo espero en breve poder responderles, obviamente, ya de un día para otro, ojalá, y espero que nos veamos próximamente, se encuentren muy bien junto a sus familias y lo más importante, se queden en sus casas. Salgan solamente en caso de ser necesario con mascarilla, con precaución. Bien, cuídense mucho y que tengan un buen día. Nos vemos.